Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento del día puedan ver esta grabación. Vamos a continuar con la unidad 2. Espero no haber sido muy largo en la presentación anterior, pero bueno, se sumó la unidad 1 junto con la introducción. Así que bueno, me comprometo a que esta unidad sea un poquito más corta. Vamos a iniciar lo que es la presentación. Bueno, vamos a arrancar con lo que es la unidad 2, las herramientas, o algunos también lo llaman de manera como sinónimo, instrumentos de lo que es la gestión ambiental, ¿sí? Bueno, lo que son básicamente una pequeña introducción, ¿no? Las herramientas, instrumentos de lo que es la gestión o política ambiental, es todas aquellas acciones, procesos, mecanismos, estrategias de toma de decisiones, cuyo fin último es preservar la calidad o el ambiente en base a los impactos o las actividades que genera el ser humano, ¿no? Y particularmente tratar de mitigar o revertir los impactos negativos. Si bien hoy en día el término gestión o la palabra gestión nos remite a un montón de sinónimos, tal vez si uno trata de hacer memoria es como que es una palabra que se afincó y todos hablamos de gestión, pero como sinónimo de un montón de cuestiones, como puede ser una administración política, un trámite, un manejo de algo. La verdad que tiene varias acepciones el término gestión, pero en particular, en el caso de la gestión ambiental, se refiere a cómo es el manejo, las diligencias, las acciones, digamos, que se realizan en pos de un objetivo, en el caso en particular del tema del ambiente, para tratar de mantener no solamente alcanzar una elevada calidad ambiental, tengamos en cuenta que existen otras herramientas o certificaciones ambientales internacionales, como las normas ISO 14000, que lo que apuntan es a que los procesos o las actividades sean lo más amigables posibles con el ambiente. Bueno, estas herramientas o instrumentos, como les dije antes, se diseñaron con un fin, que es, bueno, prevenir las degradaciones ambientales, es decir, es una herramienta eh, de previsión, o sea, lo que evita es, digamos, que el daño esté hecho, ¿sí? O en el caso de que si sabemos que por alguna cuestión que suceden, digamos, pueden ser accidentes o malas operaciones o lo que sea, tratar de generar la respuesta, la rápida respuesta para revertir esa degradación o mitigar ese efecto negativo en los primeros estadios del impacto, ¿no? Y también sirve para revertir las degradaciones que se han hecho tal vez con años de malos manejos o de falta de información. Yo lo pongo siempre los ejemplos de algunas cárcavas, de cuando trabajaba en el parque de Huelhuapi, que cuando uno subía al refugio Frey por la picada eslovena, había partes de la picada que uno no sabía si recuperarla o directamente techarla, digamos, del tamaño de la cárcava que había. Entonces, existen cosas que se pueden ir haciendo en pos de mejorar en el marco de un proceso estas degradaciones que han ido sucediendo a lo largo de muchos años, ¿no? ¿Cómo traigo a colación esto de estos instrumentos o estas herramientas? Bueno, volvemos a nuestra ley madre del ambiente, que es la 25675. En el artículo octavo establece cuáles son estos instrumentos, ¿sí? Bueno, el ordenamiento ambiental del territorio, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, la evaluación de impacto ambiental, que es el motivo de este curso, que también vamos a verlo en la próxima unidad, el sistema de control sobre el desarrollo de actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sostenible o sustentable. Del punto 3 al 6 son cosas que normalmente la Administración de Parques viene haciendo, y el 1 y el 2 también, pero vamos a hacer un poquito más de énfasis en el punto 1 y lógicamente en el 2, que son los motivos de este curso. Cuando hablamos de lo que es el ordenamiento ambiental del territorio, o muchos le dicen OAT, OT, tiene distintas
acepciones, distintas, ¿cómo se llama?, iniciales, cuando uno se refiere a eso. Y, digamos, se piensa como que es un instrumento, una herramienta, que nos permite definir el tema de usos de un territorio en concordancia con la capacidad del ambiente de sostener esa actividad, del uso histórico, ya que el ordenamiento territorial es una herramienta de planificación por excelencia que nos permite evitar los problemas a futuro. O sea, cuando yo quiero construir, cuando uno hace un ordenamiento territorial dentro de un pueblo, de una ciudad, primero lo que hace es por el tema de usos, el tema de usos permitidos, el código de edificación, esos son ordenamientos también, ¿no? O en el caso de ordenamiento ambiental refiere a qué soporte tenemos, digamos, biofísico, porque, por ejemplo, cuando uno construye a determinada altura, con determinado tipo de suelo, uno está expuesto a que si las cosas no están bien planificadas de entrada, termine con problemas posteriores. O cuando uno construye cerca del agua, uno pensó que pueden haber crecidas, o digamos, donde ha habido desmontes que hacen que la construcción o la actividad que se haga después termine siendo arrastrada por coladas de agua y de barro. Entonces, bueno, creo que es importante definir esto. Y a su vez, más allá de ser un instrumento técnico, también es un instrumento que puede ser desde el punto de vista legal y administrativo. Todos sabemos que, bueno, la ley 28 del 51 ya existe algún tipo de ordenamiento o zonificación dentro de lo que es la jurisdicción de la administración de parques nacionales, cuando uno define un monumento natural, un parque nacional y una reserva nacional, que eso es por ley. Y después también, algo un poco más nuevo también de la época del 90, que fueron las reservas naturales estrictas y las reservas naturales silvestres, que nos permiten a su vez zonificar con mayor importancia o de mayor, digamos por así decir, de mayor estatus de conservación, lo que son las reservas naturales estrictas y las reservas naturales silvestres, digamos, que eso se hace por decreto. Y después también, parques tiene un instrumento aprobado, que vamos a empezar un poquito a verlo, que nos da la posibilidad de zonificar las áreas protegidas en base a sus usos y oportunidades. Es un pequeño mapa de las categorías de conservación que tiene el Parque Nacional Nahuel Huapi, donde se observa la zona de reserva natural silvestre, la zona de reserva nacional, la zona de parque nacional y la zona de reserva natural estricta. En el año 2002 se aprobaron las directrices para la zonificación de las áreas protegidas del APN, y digamos, si uno saca la definición, en principio, de por qué de estas directrices, habla que es una herramienta esencial para la gestión de una área protegida, cuya finalidad es orientar, distribuir y regular los usos y actividades admitidas en el área, según su categoría de manejo y objetivos, ¿sí? Es decir, que además de cuando uno puede tener una zona de reserva o de parque por ley, dentro de esa zona de reserva muchas veces tenemos algunos valores de conservación específicos que requieren tener una zonificación, digamos, un poquito más ordenada, o tal vez en las zonas de parque nacional, donde hay actividades que ya per se se encuentran prohibidas, sí se pueden zonificar algunas otras actividades que tengan que ver con la actividad turística de tipo extensiva. Bueno, vamos a hacer rápidamente cuáles son las zonas de manejo que se establecen en este documento. Ahora, lo que es la zona intangible, muchas veces, digamos, estas zonas coinciden con la zona, en principio, de Parque Nacional y posteriormente de Reserva Natural Estricta, digamos, donde es la zona de mayor estatus de protección, ¿no? La zona de uso público, ya sabemos que son estas áreas que tienen atractivos naturales, que tienen cierto desarrollo, que ya de por uso histórico o por atractivos es lo que la gente visita cuando va a un área protegida. Pero sobre esta zona de uso público también está dividida en dos zonas. Lo que es la zona de uso público extensivo, ya sabemos que esto son esas zonas, son senderos de larga duración, particularmente tal vez de camino de montaña o de largo recorrido, en muchos casos coinciden con este sendero que se llama la Huella Andina, en el cual son lugares que
se permite el acceso del público, pero es un público muy determinado, digamos, son lugares sin servicios, y son donde existen ciertas restricciones. Por ejemplo, en ese lugar tal vez no se puede hacer fuego, o no hay campamentos habilitados, por el hecho de ser a veces zona de parque nacional, pero sí se permite el tránsito en pos de una unión de determinados senderos u otros atractivos, ¿no? La zona de público intensivo, bueno, ya sabemos a qué nos referimos, son las zonas que tienen servicios donde concentran la mayor cantidad de público, puede ser el área Catarata, puede ser las pasarelas del glaciar Moreno, Ventisquero Negro, todos estos miradores donde la gente sabemos que es fija, que va, y que además tiene servicios para ofrecer, tiene acceso a personas con capacidades diferentes, tiene sanitarios, tiene servicios, tiene campings asociados, muchas veces tiene distintos tipos de alojamiento como cabañas, restaurantes, pero son lugares muy, muy focalizados y donde el acceso es masivo o intensivo. Después tenemos la zona de uso especial. Volvemos a recordar que esto sale de las directrices de zonificación de las áreas protegidas de parques nacionales, ¿no? La zona de uso especial, bueno, son las zonas que se aprueba el uso de determinadas actividades, ¿sí? Que tienen que ver con, en muchos casos, los fundamentos o el funcionamiento del área protegida. Recuerden que muchas áreas protegidas, además de las seccionales, en su interior tienen subcentrales, talleres, intendencias, barrios, estaciones biológicas. Bueno, esto es no solamente de parques, sino también de fuerzas de seguridad, como puede ser prefectura o gendarmería. Bueno, la zona de aprovechamiento sostenible de los recursos, que esto, digamos, como sabemos, coincide únicamente con la zona de reserva nacional, porque esta directriz es una resolución, pero lo que manda siempre es la ley de parques nacionales, es el instrumento de mayor valor legal. Entonces, uno no podría definir mediante este documento o esta zonificación zona de aprovechamiento de recursos, ya sea ganaderos o madereros, en zona de parque nacional, ¿no? Entonces, siempre coinciden con las zonas de reserva. Entonces, y muchas veces también cuando uno hace un ordenamiento, puede evitar la superposición de zonas ganaderas con zonas forestales, porque bueno, en muchos casos el manejo silvopastoril en Patagonia no es viable, o en otras zonas del país no es viable, y en otros casos sí. Entonces, bueno, hay que ver cómo cada parque, con su particularidad, una particularidad ecosistémica o la dinámica de los ecosistemas que conserva cada parque, admiten este tipo de uso, ¿no? Y después nos queda la zona de amortiguamiento, que tengamos en cuenta que esta zona de amortiguamiento puede ser interna o puede ser externa, ¿sí? Hay muchas veces que uno tiene otras áreas protegidas a sus alrededores, entonces no es que uno limita con un campo productivo al lado, en algunos casos sí, pero esa zona de amortiguamiento puede ser una propiedad privada que hace un buen manejo de sus recursos, o tiene una lógica de continuidad o corredor ambiental para las especies que se conservan dentro del parque. Entonces uno lo maneja todo como una misma unidad, o tiene ese buffer, ese crédito que conservar, o buscarle las herramientas para conservar o para manejar, porque depende eso, muchas veces depende de lo que yo conservo puertas adentro de un área protegida, ¿sí? Bueno, esto es otro mapita de zonificación de los usos. Digamos, como ven, existen zonas de uso público intensivo, que es en rojo, que son lugares muy, muy puntuales. Hay zonas intangibles, que muchas veces coinciden con áreas críticas. Por ejemplo, en este caso se piensa en la zona de Cushing Manzano, o en la zona de Ñirihuau, que es otra categoría que coincide por una cuestión de endemismos. Hay zonas intangibles que coinciden muchas veces con zonas de reserva estricta. Y después, bueno, tenemos estas zonas de aprovechamiento de recursos que coinciden con zonas de reserva, donde existen las propiedades privadas o hay asentamientos de pobladores, y hay determinadas actividades que se realizan, ¿no? Esto es un pequeño cuadrito, como resumen, por
de lo que le venía comentando, de los usos de actividades que se realizan en cada una de las zonas de manejo aprobada por las directrices de zonificación que aprobó la Administración de Parques en el 2002. Como ven, en toda la jurisdicción, lo que es control y vigilancia, en todas las zonas de manejo se hace. La investigación científica, básicamente también, si bien acá no está puesto en zona de uso especial, pero en caso de que, por ejemplo, tuviéramos una estación biológica, podría estar, como hay en algunos parques, digamos, estaciones biológicas o centros científicos, podría estar marcado. La educación lo mismo, también, salvo la parte intangible o zona de uso especial. Hay algunas escuelas dentro de parques, pero son muy pocas las que van quedando. Turismo y recreación, en todas las partes de uso público, aprovechamiento de recursos, no en zona de uso especial ni intangible, y el aprovechamiento de recursos, como ven, únicamente en la zona de aprovechamiento de recursos. Entonces, volviendo al artículo 8 de la ley, bueno, podemos decir que los instrumentos de la gestión ambiental son estas que nos quedan, más allá de lo que planteamos el número 1 y el número 2, que era el ordenamiento y la evaluación de impacto ambiental. Muchas veces son implícitas a las actividades que desarrolla Parques Nacionales, ¿no? ¿Por qué? Y por el sistema de control sobre el desarrollo de actividades antrópicas, Parques tiene ese poder de policía que delega al cuerpo de guardaparques, de fiscalización. Esa fiscalización en muchos casos no es únicamente, tal vez como el término duro de fiscalización, y uno lo asocia a actividades económicas per se, sino que tiene que ver con el control sobre los impactos que pueden generar las actividades antrópicas sobre el medio. La educación ambiental, bueno, es algo que se viene desarrollando prácticamente desde siempre de parques, primero como extensión y luego con educación formal, ambiental. De hecho, hace poquito se aprobó los lineamientos de educación ambiental para desarrollar dentro de la Administración de Parques Nacionales. El sistema de diagnóstico de información ambiental, bueno, muchos parques ya tienen áreas definidas para esto, que son los que brindan en principio las herramientas necesarias para la planificación y ser exitosos en esta planificación, en este ordenamiento, ya que, como digo siempre, si uno no tiene esa información de base o no tiene identificado algunos valores de conservación o procesos que se dan dentro de las áreas protegidas, es difícil tomar correctas decisiones de manejo. Entonces es fundamental tener esto, y bueno, muchos parques tienen incluso áreas de GIS o de planificación que brindan esta información de manera, digamos, sostenida, ¿no? Y después, bueno, el régimen económico y de promoción del desarrollo sustentable es, lógicamente, todas estas cuestiones de que parques en muchos casos han intentado realizar los cambios de actividades o acompañado el cambio de actividades del tipo algunas productivas o extractivas hacia lo que es el tipo turístico, o el acompañamiento a las localidades que son linderas a los parques mediante acompañamiento en ferias de turismo, en encuentros, en la promoción de destinos turísticos donde las localidades tienen dentro de los atractivos a los parques nacionales, y como todos sabemos, un parque nacional, donde tiene el sello de parque nacional, es un atractivo por sí mismo y genera atracción de mucho del turismo, lo que es internacional o nacional. Cuando uno busca un lugar para ir a visitar, lo primero que ve, más allá de los servicios que pueda tener, es lo que hay para ver. Y Parques Nacionales en esto, como se dice, es la reserva de emociones del país. Bueno, nos queda la parte específica de la herramienta de la evaluación de impacto ambiental, que lo vamos a ver en la unidad que viene. Así que bueno, gracias por la atención. Seguiremos adelante con compartir esto. Vamos a seguir en la próxima unidad, que ya estamos a mitad de curso, no se desanimen, pero digamos, esta capacitación tiene un sesgo técnico, entonces quizá uno tiene que extenderse un poquito más respecto a otro tipo de capacitaciones. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.